¿Está Trump por encima de la ley? Sí, en este momento sí, hasta ahora se ha demostrado que sí. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno de carácter político que hay que tener en consideración. Si tú detienes, salvo que sea con acusaciones tan claras, tan demostradas, tan sólidas, que sean indiscutibles, y eso es difícil dada la composición del Partido Republicano actual, donde hay gente como Marjorie Taylor Greene, que cree que los incendios forestales en California son provocados por láseres espaciales de los judíos. O sea, para estupideces nazis tienes por allí para empezar. Encerrar a Donald Trump en la cárcel, detenerlo en este momento, arrestarlo, corre el riesgo de un levantamiento armado por parte de los sectores más irracionales de la ultraderecha republicana estadounidense, de los Proud Boys y de los South Keepers y de toda esta chusma ultraderechista que fue cobijada, que fue llamada magníficas personas por Donald Trump, que estuvo en la toma del Capitolio y que ha mantenido la gran mentira desde noviembre de 2020 de que Donald Trump había ganado las elecciones, ¿no? Que había ganado la elección. Todavía ayer hace 3 o 4 días Donald Trump declara en sus redes sociales, que tiene propia, hizo su pequeña red social de juguete, se llama Truth Social, que debería suspenderse la Constitución para que se declarara que él ganó las elecciones de 2020. Suspender la Constitución a nivel de Castillo, a nivel de Pedro Castillo, pero desde la candidatura que ya tiene para precandidatura para 2024. Entonces, creo que las fuerzas del orden y el Departamento de Justicia de Estados Unidos tienen un problema allí, gordo. Si tienen un caso contra Trump, tienen que sustentarlo de tal manera que se pudiera desactivar un alzamiento en forma, que no va a tomar el poder en Estados Unidos, no lo creo, pero que puede ser terriblemente dañino y sanguinario. ¿Y para qué, no? ¿Para qué?